Entonces, el día de hoy vamos a ver el método del paso estándar, ¿no? Vamos a ver la teoría y vamos a ver un ejemplo práctico. Ayer estuvimos viendo el método del paso directo, y en el método del paso directo, nosotros, bueno, sabíamos, digamos, entre qué límites íbamos a tener un rango de tirantes, ¿no? El tirante, en el caso de ayer, bueno, y en el caso de hoy vamos a hacer un ejemplo similar. Tenemos un flujo que llega hasta una caída, y bueno, sabemos que en la caída del tirante, sabíamos cómo era la condición de borde, en este caso era el tirante crítico, y aguas arriba, el tirante es un tirante normal, pero lejos de la caída, ¿no? Entonces, en ese rango entre tirante crítico y tirante normal, sabemos que hay unos ciertos tirantes. Entonces, nosotros decíamos, bueno, este tirante que está en el rango ¿no? El mínimo y el máximo, ¿a qué distancia está, ¿no? de la caída, ¿no? ¿A qué distancia está? Pero en la mayoría de casos, por ejemplo, nosotros no queremos saber a qué distancia está tal tirante, sino queremos saber, dada una sección, que por ejemplo se puede levantar con topografía, ¿no? Imaginemos un río. En un río ustedes levantan secciones transversales. Esas secciones transversales son una serie de puntos que definen la sección. Y digamos que yo lo tomé cada 20 metros, ¿no? Un río, bueno, de repente pequeño. Cada 20 metros tomo una sección transversal. Y quiero saber en esa sección transversal cuánto vale el tirante. No al revés, ¿no? No, ese tirante podría ser, ¿no? Un tirante que esté en cierto rango, a qué distancia está de cierto punto. No. Yo quiero saber en este punto cuál sería el tirante, ¿no? Entonces, el método del paso estándar permite calcular el tirante, o sea, la profundidad del agua, el calado, en una posición dada, ¿no? Esa es la diferencia entre el método del paso estándar y el método del paso directo. Entonces, acá tenemos, bueno, todos estos métodos se basan en la ecuación de la energía, ¿no? Entonces tenemos acá, bueno, sería Z1 más Y1 más la velocidad al cuadrado entre 2G, ¿no? Y acá tenemos Z2 más Y2 más B cuadrado entre 2G. Entre la sección 2 y la sección 1, el caudal va de izquierda a derecha, hay una pérdida por fricción que se va a expresar como digamos, la pendiente de la línea de energía S sub F multiplicada por esta distancia delta de X, ¿no? Y bueno, acá hay una pérdida H sub B, es una pérdida que se va a atribuir a, a expansiones o contracciones, ¿no? Expansiones o contracciones. Entonces, la fórmula sería, digamos, o sea, bueno, la ecuación de la energía, haciendo el balance de energía, estos dos segmentos, miren, de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá, tienen que ser iguales, pues, por conservación de la energía, tienen que ser iguales. Entonces acá tenemos, bueno, Z2 más Y2 más velocidad al cuadrado entre 2G es igual a Z1 más Y1 más velocidad al cuadrado entre 2G más S sub F delta de X más H sub B. Entonces acá, bueno, acá le he puesto, bueno, acá cambié un poco la nomenclatura, la velocidad le he puesto U en vez de B chica. En canales, eso es lo que yo hago, pero bueno, más adelante seguramente ¿no? Entonces tendría Z2 más Y2 más alfa velocidad cuadrada entre 2G es igual a Z1 más Y1 más alfa velocidad 1 al cuadrado entre 2G más la pendiente de la línea de energía entre 1 y 2 por la distancia delta de X más la H sub B. Entonces H sub B, les decía, era una pérdida por expansión o contracción, ¿no? Ahora, esa pérdida por expansión y contracción no se considera cuando el canal es prismático y de sección constante, ¿ok? Digamos que es mínima esa pérdida. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de borde, no? Nosotros para desarrollar la curva de remanso, debe haber un tirante conocido o un nivel de agua conocido. Por ejemplo, en un río que desemboca en el mar, ¿no? El nivel conocido sería el nivel del mar.
justo en la desembocadura del río, ¿no? Y bueno, generalmente en la desembocadura de un río el flujo es subcrítico, ¿no? Porque bueno, la pendiente se va haciendo cada vez menor a medida que se acerca a un curso de agua, perdón, a un cuerpo de agua grande, una laguna, o el mar, ¿no? Entonces, si el flujo es subcrítico, el flujo va a estar controlado por las condiciones aguas abajo. Entonces, si el flujo es subcrítico, uno debe conocer la sección, o sea, el tirante y la sección, por supuesto, la sección transversal aguas abajo. ¿Y por qué? Porque en un flujo subcrítico, el flujo va a estar controlado por el agua aguas abajo, ¿no? Por ejemplo, si la marea sube, el nivel del río va a subir, ¿no? En la desembocadura. Si el nivel del agua baja, como es un flujo subcrítico, va a estar controlado por las condiciones de aguas abajo, va a bajar también el nivel en el río. Ahora, si el flujo es supercrítico, se debe conocer la sección aguas arriba. Bueno, y hay tramos de ríos, por ejemplo, en el río Rímac, que tiene tramos de flujo subcrítico y de supercrítico, ¿no? Entonces, en ese caso se llama flujo mixto y se deben conocer unas condiciones de agua aguas arriba y unas condiciones de agua aguas abajo. Ahora, se considera que el flujo es gradualmente variado y permanente, o sea que el derivada de Q con respecto al tiempo es igual a cero, ¿no? No hay cambio de caudal. ¿Y cuándo vamos a saber eso? Bueno, yo ya les dije que en este curso se ve flujo permanente, en el que el caudal no varía. Entonces, bueno, hay otro curso, digamos, ustedes por ejemplo pueden tomar un curso de modelación hidrológica, en fin, ¿no? Ustedes podrían tomar un curso en posgrado, o de repente en hidrología, ¿no? Y de repente podrían ver el flujo no permanente, ¿no? Pero no, enseñar eso es como, por lo menos son 5 o 6 semanas del curso, ¿no? Es otro curso. Por eso les decía que ustedes siempre deben pensar en seguir estudiando, por lo menos una maestría, ¿no? Si quieren especializarse en algo. Bien, entonces también se considera, otra premisa es que en un tramo no existe variación de caudal, ¿no? Si hay un ingreso de agua, bueno, se le suma el ingreso de agua y en el siguiente tramo se considera constante el caudal. Y otro tema es que la pendiente del canal es pequeña, ¿no? O sea, la pendiente del canal es menor a 10 grados. ¿Por qué menor a 10 grados? Porque, bueno, cuando el tirante, digamos, en la pendiente excede 10 grados, ya el coseno del ángulo de inclinación ya empieza a hacerse muy diferente de 1, ¿no? Digamos que hasta 10 grados está en el orden de 0.995, ¿no? Pero una vez que pasa los 10 grados, ya empieza a haber una diferencia entre el tirante vertical y el tirante perpendicular al fondo del canal, ¿no? Esa es la razón. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el procedimiento? Miren, aquí estamos entrando de frente al algoritmo, porque miren, a ver, vamos un poquito a explicar esto. Eh, esta igualdad se debe cumplir, ¿no? Que el z más z2 más y2 velocidad 2 al cuadrado entre 2g tiene que ser igual, bueno, acá le he puesto el alfa, la corrección por distribución de velocidades, ¿no es cierto? El coeficiente Coriolis. Z2 más y2 más alfa velocidad cuadrada entre 2g es igual a z1 más y1 más velocidad 1 cuadrada entre 2g más s sub f por delta x más h sub b. Bueno, estamos diciendo que en un canal prismático no vamos a tomar en cuenta h sub b. Entonces, si es un flujo subcrítico, yo conozco la condición de borde aguas abajo, ¿ya? Conozco la condición de borde aguas abajo. Y entonces ese tirante sería Z1 más Y1 más B cuadrado entre 2G. Conozco hasta acá y yo sé cuánto vale todo esto. Y aguas abajo, perdón, aguas arriba, porque estoy yendo de aguas abajo hacia aguas arriba, yo asumo un tirante, ¿no? Asumo un tirante. Y bueno, como tengo el tirante y tengo la forma de la sección, que puede ser trapezoidal, circular, puede ser irregular incluso, yo puedo conocer el área. Caudal entre área me da velocidad al cuadrado entre 2G, ¿no es cierto? Ya. Entonces tendría Z2 más con ese tirante que he asumido, y P'2, tengo un área 2 y tengo una velocidad P'2, ¿no es cierto? Ya, listo. Tengo todo esto. Esto asumo. Entonces yo después calculo la pendiente de la línea de energía. Ustedes saben que sería S sub F, velocidad al cuadrado, N cuadrado entre R a la 4 tercios,
Y acá también tendría, bueno, este es conocido, este es fijo, esta pendiente fija. Tendría velocidad al cuadrado, n cuadrado entre r 4 tercios. Calculo el promedio de esta, y me sale S sub f por delta de x. Ya bueno, estamos diciendo que esto no lo vamos a usar, ¿no? Entonces, S sub f, que sería, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí yo voy a tomar S sub f1, va a ser igual a la velocidad 1 al cuadrado, n cuadrado, entre R1 a la 4 tercios, ¿no? Ustedes saben que así se calcula la pendiente de la línea de energía. Y acá tenemos S sub F2, sería pues velocidad, creo que poner una rayita porque es velocidad media, ¿no? O sub 2 al cuadrado, n cuadrado, entre R2 a la 4 tercios, ¿no? Y esta pendiente de acá, S sub F raya, es la semisuma de S sub F1 más S sub F2 entre 2. Entonces, eso multiplicado por delta de x, más este valor que fijo, más este valor y más este valor, tienen que ser iguales a Z2 más Y2 más velocidad 2 al 42G. Si no son iguales, tengo que asumir un nuevo valor de Y2 hasta que sean iguales estos dos valores, o sea, hasta que el miembro de la izquierda, no, hasta que el miembro de la izquierda sea igual al miembro de la derecha. Bueno, acá estamos excluyendo esto, ¿no? Y una vez que sean iguales, acaban así, digamos iguales quiere decir que esta diferencia va a ser menor a un cierto valor, ¿no? Podría ser 1 milímetro, por ejemplo. Y de ahí yo paso a la siguiente sección, o sea, agarro como condición de borde, entre comillas, o sea, lo agarro como aguas abajo, ¿no? Y sigo para atrás, ¿ok? Entonces vamos a ver la receta, ¿ya? Ahora que ya les he explicado de manera muy sucinta vamos a ver cómo sería pues la receta, ¿no? Entonces aquí estamos asumiendo, como les decía, que el canal es prismático y que h sub p es igual a 0. Eso lo estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Entonces, en una sección conocida, ¿no? Calculamos el área 1, o sea, en la sección 1, como tenemos la sección 1, es conocida ¿por qué? Porque es conocida. Porque nosotros en la sección conocida tenemos pues Y1, ¿no? O sea, tenemos el tirante. Y como tenemos el tirante y tenemos, bueno, la forma del canal, ¿no? En función de Y1, si es un canal, digamos, por ejemplo, trapezoidal, si es un canal trapezoidal, podemos calcular pues el área 1 sería pues B más Z por Y, el perímetro sería la base más 2 veces el tirante por la raíz de Z cuadrado más 1, el radio sería área entre perímetro, la velocidad caudal entre área, y la cota de la línea de energía sería, bueno, Z1 que es conocido, más Y1 que es conocido, más velocidad 1 por entre 2G, ¿no? Y de ahí calcularía S sub F, ¿no? La pendiente de la línea de energía. Sería velocidad 1 al cuadrado por n cuadrado, que sería, bueno, coeficiente de Manning al cuadrado, entre R1 a la 4 tercios. Como les digo, este Y1 es la condición de borde. Es como cuando ustedes desenrollan un pabilo, un rollo de pabilo, y tienen que buscar la punta, ¿no? Entonces, esa es como la punta que ustedes van a usar para desenrollar todo el pabilo. En este caso sería los tirantes aguas arriba, ¿no? Entonces, en la sección 2, bueno, ustedes, si la pendiente es constante, ustedes pueden calcular la base del canal, ¿no? Z2 es igual a Z1 más, pendiente por, o sea, la distancia entre 1 y 2, delta de x de 1 y 2, o sea, la distancia entre 1 y 2. Ya, y acá viene la parte ya del algoritmo, ¿no? Ustedes asumen un tirante Y2, ¿ya? Ustedes asumen un tirante Y2.
ese tirante Y2, ¿cómo lo van a asumir? Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué valor tiene eso? Puede ser de cero infinito. No, pues no va a ser de cero infinito, ¿por qué? No va a ser de cero infinito porque es un flujo gradualmente variado. Y si el flujo es gradualmente variado, quiere decir pues que el tirante no puede variar mucho entre un punto y otro. Entonces ustedes si quieren, digamos, no quieren pensar mucho, no quieren decir, bueno, si es un flujo realmente variado, ustedes no quieren pensar, digamos, mucho tiempo y decir, bueno, ¿cómo va a ser, no? Entonces ustedes asumen un tirante, podrían asumir, por ejemplo, que Y2 es igual a Y1, ¿no? Por ejemplo, podrían hacer eso, ¿no? Podrían agregar Y2 es igual a Y1, ¿no es cierto? ¿Ya? Y al hacer eso, ya pueden calcular todo lo demás, ¿no? Entonces, con ese tirante asumido, como les digo que podría ser igual al tirante Y1, ustedes calculan el área, ¿no? El área 2, en función pues del tirante, por supuesto, el perímetro P2, el radio, que sería área entre perímetro, ¿no? Y luego tendrían la velocidad, que sería caudal entre área 2, ¿no? Entonces, una vez que tienen esa velocidad 2, sería H2 es igual a Z2 más tirante Y2 más velocidad al cuadrado, bueno, que sería B sub 2, ¿no? Velocidad 2 al cuadrado entre 2G, ¿no? ¿Ok? Luego, calculan pues la pendiente de la línea de energía. La pendiente de la línea de energía va a ser velocidad en 2, ¿no? Velocidad en 2 al cuadrado por el coeficiente de Manning al cuadrado entre el radio 2 a la 4 tercios, ¿no es cierto? Entonces, luego ustedes calculan la pendiente media, ¿no? Esa pendiente media podría ser la semisuma de SF1 más SF2 entre 2. Bueno, como veremos más adelante, algunos métodos, o sea, consideran el flujo globalmente variado, que esta pendiente podría ser, por ejemplo, la media geométrica también, ¿no? Podría ser la raíz de SF1 por SF2, podría ser la media armónica, ¿no? 2 SF1, en fin, ¿no? Podría ser, incluso hay un promedio que se basa en la ecuación de Manning, ¿no? ¿Correcto? Bueno, entonces, luego, mira, ustedes van a comparar H2, o sea, bueno, eso sería, o sea, luego calculan H1 más SF, bueno, ese sería F raya por delta de X, lo comparan con H2. Deben ser iguales, o por lo menos la diferencia, la discrepancia debería ser muy pequeña, ¿no? De repente menor a un centímetro, menor a un milímetro, ¿no? A esto me refiero, miren, a esto me refiero, presten atención. O sea, este es fijo, ¿no es cierto? Z1 más Y1 más S1 cuadrado entre 2G, ya, llegan hasta acá, ¿ok? Luego tienen Z2, asumen Y2, con Y2 asumen un área, caudal entre área les da una velocidad, entonces querían velocidad 2 al cuadrado entre 2G. Luego calculan una pendiente de la línea de energía, velocidad al cuadrado, coeficiente de Manning al cuadrado entre 2 a la 4 tercios, y luego lo suman con este que es un valor fijo, con ese F1 entre 2, y luego multiplican ese F raya por delta de X, o sea, el promedio por delta de X, y Z1 más Y1 más S1 cuadrado entre 2G, más S sub por delta de X, les tiene que dar la suma de Z2 más Y2 más S2 cuadrado entre 2G. Igual me refiero a que esta diferencia, o sea, el valor absoluto de esta diferencia, el valor absoluto de esa diferencia debería ser pues menor una tolerancia. Eso me refiero con igual, ¿no? Eso me refiero pues con la palabra igual, ¿no? Entonces, bueno, sigamos, ¿no? Ingeniero, disculpe, ¿y qué tolerancia deberíamos manejar? ¿El 1% también? Estamos poniendo en los problemas que sea pues un centímetro, ¿no? De repente, menos, o sea, el delta, digamos la suma de Z2 más Y2 más S2 al cuadrado entre 2G, o sea, esto menos
Z1 más Y1 más S1 al cuadrado entre 2G más S sub F por delta de X, el valor absoluto de esta diferencia debería ser menor a 1 centímetro, ¿ya? Es lo razonable para este tipo de problemas. O sea, 0.01 metros. ¿Está bien? No es 1%, sino vamos a darle un valor, una tolerancia en unidades, ¿no? Absolutas. ¿Está bien? Ok, ingeniero, gracias. Ahora vamos a ver un ejemplo justamente de esto. Ya, entonces, una vez que, bueno, entonces volvemos a calcular, ¿no? Entonces, usamos una corrección. ¿Cuál va a ser esa corrección? Bueno, entonces, acá les he ilustrado, ¿no? Acá sería Z2 más Y2 más velocidad 2 al cuadrado entre 2G, sería Z1 más Y1 más velocidad 1 al cuadrado entre 2G. Y claro, acá ustedes van a calcular, acá tienen la pendiente, S sub F1, S sub F2, calculan el promedio, y S sub F1, acá faltaría por delta de X, ¿no? Por delta de X, ya. Esta multiplicación les va a dar de repente acá, ¿no? Entonces aquí va a haber un error. Ese error tiene que ser menor a una tolerancia, ¿no? Digamos 0.01 metros, por ejemplo, ¿no? Como les estaba diciendo. Entonces, ahí aplican una corrección. ¿Ya? Esa corrección va a ser, H2, ok, H2, ¿se acuerdan que era Z2 más Y2 más B2 al cuadrado entre 2G, ¿no es cierto? H2 será igual a Z2 más Y2 más velocidad 2 al cuadrado entre 2G, ¿ya? Menos, sería pues H1 más S sub F, o sea, más el promedio, S sub F promedio por delta de X, entre 1 menos el número de Fruit en la sección 2, ojo, 1 menos el número de Fruit en la sección 2 al cuadrado, más 3 veces, este no es el promedio, este es la pendiente en la sección 2, S sub F, por delta de X, entre 2 veces el radio 2, ¿ya? Entonces, el nuevo Y, el Y2 para la siguiente iteración, va a ser Y2 menos esta corrección, menos delta de Y2. Entonces, ustedes continúan en la sección 2, porque esto va a converger, ¿no? Van a converger a una tolerancia adecuada. ¿Cuál es la tolerancia adecuada? Para los problemas que vamos a hacer en este curso, 0.01 metros, ¿no? Una vez que el nivel es hallado, se toma esta sección como conocida, la sección 2 como conocida, y se van a la sección 3. Y hacen lo mismo. Y así continúan, ¿no? Entonces vamos a hacer el problema que hicimos ayer, pero con este método del paso estándar, ¿ya? Este es el problema que vimos ayer, ¿se acuerdan? Pero lo vamos a calcular, en vez de calcular delta de X para unos tirantes, vamos a calcular, miren, este sería el enunciado. Miren, la teoría para el problema, ese es lo que acabo de presentar, no hay más. Esa es la teoría, esa es toda la teoría. Esa es toda la teoría. Entonces, por eso que vamos a hacer de inmediato un ejemplo. Bueno, tenemos bastante tiempo para hacer el ejemplo. Vamos a calcular el perfil de flujo en un canal que transporta 800 litros por segundo, es el problema que hicimos ayer, 0.8 metros cúbicos por segundo, que termina en caída libre y que tiene las siguientes características. Forma trapezoidal, Z igual a 2. Base igual a 0.8 metros. Material, concreto. N es igual a 0.014. La pendiente es 5 por 10.000, ¿no? Entonces la cota en la sección de la caída es 100 metros sobre el nivel del mar. Entonces le estoy pidiendo, calcule el tirante cada 20 metros. Tirante Y1 en la caída, luego Y2 a 20 metros de la caída, o sea, cada 20 metros le estoy pidiendo, ¿no? Calcule el tirante a 0 en la caída, a 20 en la sección de la progresiva 20, o en la sección 20, en la sección 40, en la sección 60, etcétera, ¿ya? Etcétera. Entonces, ¿cómo se hace ese problema? Ahorita vamos a ver, ¿ya? Bueno, ayer estábamos, ¿se acuerdan? Es el mismo problema que hicimos ayer, así que la condición de borde es la misma, ¿no? Entonces, bueno, lejos de este cambio pendiente, ¿no? El tirante es normal, ¿no es cierto? Y es mayor que el tirante crítico. Bueno, acá no tenemos una sección aguas abajo, ¿no? Que sería, pero ¿qué pasa, no? ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que se forma tirante crítico en la caída, ¿no? Y que, bueno, cuando, en el caso extremo eh, esta parte del canal se vuelve vertical, ¿se acuerdan? Se vuelve vertical. Entonces, el tirante sería crítico, porque el flujo quiere pasar de un régimen
subcrítico o un régimen ultra supercrítico. Entonces tiene que pasar necesariamente por tirante crítico, ¿no? Es lo que estábamos diciendo ayer y lo reitero hoy. Entonces la condición de borde, como este canal termina en una caída libre, y el flujo, bueno, vamos a verificar eso primero, ¿no? El flujo sería, hay que verificar que el flujo es subcrítico. Bueno, se puede verificar de dos maneras, ¿eh? Una es calculando el tirante normal leyendo el número de Fruit. Esa es una manera de decir que el flujo es subcrítico. Y la otra es calcular el tirante normal, calcular el tirante crítico, y si el tirante normal es mayor al crítico, entonces el flujo es subcrítico. ¿Me entiendes? ¿Te acuerdas cuando vimos de energía específica? Los tirantes que eran mayores al crítico estaban en la rama subcrítica, ¿no? Bueno. Entonces, en la caída libre, esto ya lo discutimos ayer, lo voy a reiterar. En la caída libre ocurre el tirante crítico, ¿no es cierto? Entonces, aguas arriba es en un canal prismático largo, bien largo, lejos de la caída el tirante es normal. Entonces, el tirante normal, bueno, eso ya lo calculamos, es 0.556 metros, ¿no? Entonces, ya hemos hecho el procedimiento de cálculo, en fin. En todo caso, igual se va a repetir acá. Podemos usar el método de la bisección, regula falsi, interpolación lineal, lo que ustedes quieran. El asunto es que pueden calcularlo, ¿no? El tirante crítico es 0.348. Bueno, en este caso, como el tirante normal es mayor al crítico, el flujo se concluye que el flujo es subcrítico, ¿no es cierto? Eso también lo vimos en las curvas tipo M, ¿no es cierto? Es más, esta curva se mueve entre tirante crítico y tirante normal. Entonces, ¿es una curva de qué tipo? ¿Alguien se acuerda de lo que vimos ayer? Es una curva tipo M2. ¿Ya? Bueno, entonces, acá, bueno, esto ya se vio, ¿no? Este sería el tirante normal, lo podemos calcular. Calculamos el tirante crítico, y este normal es mayor al crítico, ¿no? Este de acá es mayor que este, ¿no? Entonces, al ser mayor, el flujo es subcrítico, ¿no? Entonces, ese sería el tirante en la caída, 0.3, esa es la condición de borde, ¿no? Porque es un flujo subcrítico. 0.348 en la caída, el tirante es 0.348. Y lejos de la caída es 0.556, ¿no? Entonces, como el tirante varía entre el crítico y normal, la curva es tipo M2, ¿no? Porque ayer vimos, ¿se acuerdan? Si el tirante en un flujo subcrítico, el tirante es mayor al normal, es curva M1. Si está entre normal y crítico, es curva M2. Si está debajo del crítico, perdón, este sería I sub C. Por si acaso, este sería I sub C, ¿ya? I sub C es 0.348. ¿Ok? Yeah. Así sería, pues, es una curva tipo M2, ¿no? Ahora, nosotros lo que queremos calcular es, pues, cada 20 metros, ¿no? Cada 20 metros. Entonces vamos a calcular acá, pues, acá 20 metros, acá 40 metros, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, a ver. Y entonces vamos a calcular la sección 1, ¿no? En la sección 1, la cota en la caída habíamos dicho que es 100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Estoy dando una cota ahí. Y el tirante sería 0.348. Entonces, como ya tenemos el tirante y tenemos la forma del canal, tenemos la base, tenemos la inclinación de los taludes, podemos calcular, pues, el área, etcétera, ¿no? Entonces vamos a hacerlo en este orden, pues. Y a la cota es 100, y el tirante es 0.348, tirante crítico en este caso, ¿no? Puede ser después les voy a explicar, bueno, que pueden haber otras condiciones de borde, ¿no? Por ejemplo, en una laguna, la, la condición de borde es el nivel en la laguna, es el nivel menos la cota del río en la desembocadura, bueno, desde el tirante, ¿no? Pero no es el caso. En este caso es tirante crítico, 0.348, entonces el área sería, bueno, base más z por y, base es 0.8, más 2 es z, ¿no? Por 0.348 por y, 0.348 da 0.5206. Eso es lo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Estos cálculos los hicimos ayer también, pero para el otro método. Perímetro sería base más 2 veces el tirante por la raíz de z cuadrado más 1.
sería 0.8 más 2 veces 0.348 por la raíz de 2 al cuadrado más 1 da 2.356 metros. Acá R sería área, 0.5206 entre perímetro, 2.356, 0.2209. La velocidad sería igual a caudal, que era 0.8, ¿se acuerdan? Entre el área, ¿no? Bueno, 0.521, redondeando, 1.5367 metros por segundo. Entonces la velocidad al cuadrado entre 2G va a ser 1, bueno, acá está la velocidad, ¿no es cierto? 1.53, bueno, 7, redondeando 3 decimales, 1.537 al cuadrado entre 2 por 981, da 0.1204. Entonces H1, que esto ya va a ser fijo porque el tirante es fijo, es tirante crítico en la caída, eso no va a variar, va a ser pues Z1, 100, la cota, ¿no? En la caída. Y, lo que el alumno me preguntaba ayer, ¿no? ¿Qué cosa es el Z1? Bueno, es la cota, pues, ¿no? Z1, 100. Y, 0.348, más velocidad al cuadrado entre 2G, 0.1204 da 100.4684. Ese es F1, ¿ya? Es velocidad al cuadrado, 1.5367 al cuadrado por coeficiente de Manning, al cuadrado, 0.014 al cuadrado, entre R1 a la 4 tercios. ¿Eso cuánto da? 0.2209, eso da 0.003465. Esa es la pendiente en la sección 1 y va a ser fija porque ya el tirante está definido en esa sección. La que va a ir variando va a ser la pendiente, bueno, en la sección 2 va a variar el tirante. Al variar el tirante va a variar el área. Al variar el área va a variar el caudal, la velocidad. Al variar la velocidad va a variar la carga de velocidad, que es velocidad al cuadrado entre 2G. Y también al variar el tirante, también va a variar el radio hidráulico y por lo tanto va a variar también S sub F, ¿no? Entonces, cuando yo varíe Y2, va a variar qué cosa? La velocidad, la carga de velocidad V cuadrado entre 2G y va a variar la pendiente de la línea de energía, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver como primer valor, o sea, vamos a considerar que el flujo es realmente variado y aguas arriba que voy a asumir un valor de tirante. Pero dicen, oye, ¿pero qué valor asumo? ¿Va a ser infinito? No, pues no va a ser infinito. Tiene que ser más o menos similar al valor que está aguas abajo. No, porque no va a variar, pues, no va a ser el triple ni el cuádruple como en un salto hidráulico. Va a ser algo, digamos, en el mismo orden que el tirante que está aguas abajo. Ya pues, para no pensar mucho, voy a asumir que es igual al de aguas abajo, ¿no? Entonces, asumo que el tirante en la sección 20 va a ser 0.348, ¿no? Entonces, este valor lo vamos a corregir al final de iteración si la diferencia entre el nivel excede la tolerancia indicada. Ah, bueno, típicamente vamos a poner acá es, no, típicamente es, vamos a poner acá, es, después lo voy a corregir, ya es 0.01 metros. Ya voy a poner 0.01 metros, o sea, 1 centímetro, ¿ya? En este caso vamos a asumir que alfa es igual a 1, ya que el canal es prismático, y que no hay pérdidas por expansión o contracción, porque el canal, bueno, tiene una sección aproximadamente fija, ¿no? Entonces, en la sección, ya nos fuimos a la sección 2, ojo, ya nos fuimos a la sección 2. En la sección 2 asumimos que el tirante es igual al anterior, pero la cota es distinta, por supuesto. La pendiente es 5 por 10.000, o sea, 0.0005, ¿ya? Entonces sería la cota en la sección 2, va a ser igual a 100 más la pendiente por delta de x. 100 más 0.0005 por 20 me va a dar 100.01. Valor inicial de Y2 va a ser 0.348. El área 2 va a ser igual a la base más Z por Y por Y. Entonces sería, bueno, esos valores van a ser similares a la sección anterior, ¿no? 0.5206 porque estoy asumiendo el mismo tirante y la sección, el canal es el mismo, ¿no? El P2 va a ser también 2.356, el radio 0.2209, la velocidad caudal entre área 1.537, velocidad cuadrada entre 2G va a ser 0.1204, y bueno, y el H2 sí va a ser distinto, ¿por qué? Porque el Z2 va a ser distinto, o sea, la cota es diferente porque ha subido 1 centímetro, ¿no? Entonces va a ser 100.01 más 0.348 más 0.1204 va a dar 100.4784. Ese sub F, bueno, va a ser similar al anterior, velocidad al cuadrado, n cuadrada entre r a la 4 tercios,
1.5367 al cuadrado por 0.014 al cuadrado entre 0.2209 a la 4 tercios, va a dar 0.003465. Entonces el promedio de las dos secciones es el mismo valor que en cualquiera de las dos, porque es el mismo. O sea, es 0.003465 más 0.003465 entre 2 va a dar 0.003465, por supuesto. ¿Ya? Y la diferencia entre secciones 1 y 2 va a ser x2, bueno, la progresiva es 20, ¿no? 20 menos 0 da 20. La pérdida de carga va a ser 0.003465 por 20, va a dar 0.0693. Entonces comparamos, miren, vamos a comparar. Estas dos deberían ser iguales. H1 más las pérdidas entre 1 y 2 deberían ser iguales a, no, son iguales a esto, ¿no? 100 más 0.348 más 0.1203 más 0.609 da 100.5377. ¿Y cuánto nos había dado H2? H2 nos había dado, bueno, 100.01 más 0.348 más 0.1203, bueno, 1204 creo que se acá. Da 100.4784. Entonces la diferencia entre 100.4784 y 100.53677 es 0.0593, o sea, es mayor a 1 centímetro. Entonces, si es menor que la tolerancia, si esa se acepta el valor, pero en este caso es mayor que la tolerancia, o sea, el error es mayor que la tolerancia, es casi 6 centímetros versus 1, ¿no? Entonces, corregimos el valor de Y2. Ahora estén atentos a la ecuación, ¿eh? Miren, ¿eh? Entonces sería H2, ustedes se acuerdan pues que H2 es menos, H2 sería pues el nivel de energía en 2, sería Z2 más Y2 más B2 al cuadrado entre 2G. Y este valor sería pues H1 más la pérdida por delta de X, que es el valor, que es este valor, que sería 100.5377, porque sería la suma de 100 más tirante 1 más un cuadrado entre 2G más las pérdidas, ¿no? 100.5377. Ya. Entonces sería este valor 100.4784 menos 100.5377 entre 1 menos el número de flujo al cuadrado en 2. Pero yo tengo la velocidad en 2, tengo el área en 2, pero no tengo la profundidad hidráulica en 2. Entonces necesito calcular la profundidad hidráulica en 2. Porque el S sub F2 ya lo tengo, delta de X es 20 ya lo tengo, raíz de 2 ya lo tengo. Entonces sería pues que T2 es igual a la base más 2 es el Z por Y, ¿no? El ancho superficial. Nunca el trapecio ideal es la base más 2 veces Z por Y. Entonces tendría la base punto 8 más 2 veces Z por punto 348 me da 2.1920, ¿no? Metros. Bueno, ¿ya? Entonces D2 es área entre T. Sería área punto 521 T 2.1920. Eso da 0.2375. El número de Joule va a ser entonces velocidad entre raíz de G por D 1.537 entre raíz de 9.81 por 0.2375 da 1.0069, ¿no? Bueno, y es lógico porque es el tirante crítico, pues, ¿no? Tiene que dar 1. Entonces, acá miren, acá calculo 100.4783 menos 100.5377 entre 1 menos el número de flujo al cuadrado más 3 veces S sub F en la sección 2 por delta de X, que es 20, entre 2 veces R2, me da menos 0.1299. Entonces el nuevo valor va a ser Y2, 1348 menos delta de Y2, y sale con el signo que tenga, menos 0.1299 da 0.478. Con este valor se calculan los nuevos valores de área 2, perímetro 2, radio 2, velocidad 2, velocidad cuadrada entre 2G, H sub 2, S sub F2 y el resto de valores. A ver, ¿hasta acá tienen alguna pregunta?
¿Hasta acá tienen alguna pregunta? ¿No? Bien, miren, entonces este valor de acá es el nuevo valor de Y2. ¿Ya? Entonces, con ese nuevo valor voy a nuevamente meterlo para calcular el área, el perímetro, el radio, la velocidad, la carga de velocidad cuadrada entre 2G y la pendiente de la línea de energía. Y luego esa línea de energía la voy a promediar con la sección anterior. Y luego voy a calcular el S sub f por delta de X y voy a ver si es que Z1 más Z2, perdón, más Y2 más velocidad 2 al cuadrado entre 2G es igual a Z1 más Y1 más velocidad cuadrada entre 2G más del, de, las pérdidas entre unidades, ¿no? Bueno. Entonces, miren, este ya es el nuevo valor, ¿ya? Este ya no es el valor inicial, es el nuevo valor. Entonces, tiene que cambiar, pues, ¿no es cierto? El área va a cambiar, el perímetro va a cambiar, el radio va a cambiar la velocidad, va a cambiar la carga de velocidad y va a cambiar la pendiente de la línea de energía. Entonces, con 0.478 tenemos el área es igual a 0.8 más 2 veces el tirante 2 por 0.478 por 0.478 es igual a 0.839 metros cuadrados. El perímetro es igual a la base más 2 veces el tirante por la raíz z cuadrada más 1. Sería pues 0.8 más 2 por 0.478 por la raíz z cuadrada más 1. Es 2 al cuadrado más 1. 2.5937. El radio hidráulico o el perímetro, ¿no? El perímetro es la base, 0.8 más 2 veces el tirante, 2 por 0.478 por la raíz de z cuadrada más 1 por la raíz de 5, ¿no? Da, esto es 2.937. Radio, área entre perímetro, 0.39 entre 2.937, da 0.286. Velocidad, caudal 0.8 entre área, 0.839 da 0.953 metros por segundo. Velocidad cuadrada entre 2G, 0.953 por al cuadrado entre 2 por 9.81 da 0.0464. ¿Okay? Entonces H2, bien, H2 va a ser Z2. Esta cota ya sabemos que es 100.01, ¿no? Más el tirante nuevo, 0.478, más velocidad al cuadrado entre 2G, ¿no? 0.0464, da 100.5342 metros sobre el nivel del mar. S'F2, la velocidad al cuadrado, por n cuadrado, por coeficiente de manera cuadrada entre r a la 4 tercios. Entonces sería 0.953 al cuadrado, por coeficiente de Manning, que es 0.014 al cuadrado, entre el radio en la sección 2, que es 0.286 a la 4 tercios. Eso da 0.000947. Entonces acá sería SF1, 2, la pendiente de línea de energía. Promedio sería 0.003465. Este valor va a ser fijo, ¿no? La sección 1 ese valor va a ser fijo, el que varía es este 0.00947 entre 2 da 0.02206. Entonces, la distancia entre la sección 20 y la sección 0 es 20. Multiplico S sub F, 0.002206 por 20, es igual a 0.00441. Entonces, comparamos, ¿no? Miren, acá tenemos 100 más tirante, 1.348, más velocidad cuadrada entre 2G, 0.1203, más este que le parece 0.0441. ¿Ya? Acá tenemos 100.525, lo comparo con 100.5342. ¿Ya? Valor absoluto de 100.525 menos 100.5342 da 0.0217. Ese es mayor a un centímetro. Pero ya estamos acercándonos, ¿se dan cuenta? Antes teníamos una diferencia como de 6 centímetros, ahora tenemos una diferencia de 2 centímetros, así estamos bajando rápidamente. Entonces aplicamos nuevamente la corrección, tengo que calcular pues el fruit. Para calcular el fruit tengo que calcular D, y para calcular D necesito T porque la D ya la tengo, ¿no? Sería B más 2Z por Y, sería 0.8 más 2
Z o tirante punto 478 da 2.7115. D es igual a área entre T, 0.839 entre 2.7115, 2.3094. Fruit da la velocidad entre raíz de G por D, 0.953 entre raíz 981 por 0.3094 da 0.5474. La corrección va a ser, miren, 100.5342 menos 100.525, ¿ya? 1 menos fruto al cuadrado, 0.5474 al cuadrado más 3 veces S sub F. Este es no es el promedio, este es el S sub F de la sección 2.0000947 por 20, que es el delta de X, y otra vez es el radio en 2.286. Entonces, el nuevo valor de Y es, bueno, estábamos en 4.478, le quito 0.027 y me da 0.451. Con este valor calculo el área, que me da 0.767, ¿no? Sería base, 0.8, más Z, por Y, ¿no? 0.8 más 2 veces el nuevo valor de Y, 0.451, todo por 0.451 da 0.767. Perímetro, base más 2 veces el nuevo tirante por la raíz de cuadrada más 1 da 2.816. Radio, área entre perímetro, 0.767 entre 2.816, da 2.272. Velocidad caudal entre áreas, ¿no? 1 caudal 0.8, área 0.767 da 1.043 metros por segundo. Velocidad cuadrada entre 2G. Bueno, la nueva velocidad es 1.043 al cuadrado entre 2 por 981. Eso da 0.055, ¿no es cierto? Metros. H2, esta es la segunda iteración, pues, ¿no es cierto? Z2 más Y2 más velocidad cuadrada entre 2G da 100.01 más 0.451 más 0.0555 da 100.5162. Ese sub F sería punto, o sea, velocidad al cuadrado por n al cuadrado entre R a la 4 tercios. Sería pues la velocidad 1.043 n.014 al cuadrado entre 0.286 a la 4 tercios da 0.00208. Entonces, este valor es siempre fijo, ojo, miren, la pendiente en la sección 1 siempre va a ser 0.003465, y esa es la pendiente que va variando, ¿no? 0.001208 entre 2 a 0.002337. La distancia entre las secciones unidas es 20, 20 por la pendiente sería 0.002337, da 0.00467, y acá tendría pues H'1, que sería 100.4768 más 0.0467 da 100.5151, y H2 sería 100.5162. Le quito este valor, me queda 0.0011 metros, o sea, menor a 1 centímetro, ¿no? O sea, sería 1 milímetro. Entonces, aceptamos este valor Y2 es igual a 0.451 y pasamos ya para calcular el 40, ¿no? Bueno, entonces todo esto se puede resumir, ¿no? Miren, en la primera iteración, yo asumí el mismo valor, ¿no es cierto? Que en la sección 2 asumí 0.348. Y ese sub F por delta de X era 0.0693, ¿no? Y la diferencia daba 0.5, daba 6 centímetros de diferencia. En la segunda iteración asumí un valor 0.4, o sea, calculé un valor 0.478, ya corregido con la corrección, me salió 0.0219. En la tercera iteración me salió 0.451, me salió la diferencia menos 1.4 milímetros, o sea, menor a 1 centímetro. Entonces yo acepto este valor de 0.451 y paso a la siguiente sección. ¿Ok? Entonces, ese es el método del paso estándar y ustedes lo pueden resumir en una tabla, miren. Esta tabla que está acá, acá está, pero primera iteración, 0.348, por acá es el delta de Y2. Segunda iteración, 0.478,
.0271. Serie de relación 1451.0014. Entonces, acá, por ejemplo, estamos asumiendo que en esta sección, en la 40, el tirante es igual a, miren que el tirante es igual a la sección anterior. Y hacemos lo mismo, ¿no? Y la diferencia sería menos .0187, menos .469, la diferencia sería menos .001, y ya prácticamente ahí lo podríamos dejar. Pero por confirmar, es la tercera iteración y da 0, pues, ¿no? Entonces, ese sería pues el cuadrito que se puede armar para calcular el método del paso estándar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ustedes pueden ver, no se lo voy a grabar como revisión D, ¿no? Ustedes cuando trabajen en la vida profesional acostúmbrense a tener una secuencia de versiones, versión A, versión B, versión C. Eso les va a ser muy útil cuando ustedes trabajen, bueno, en consultoría, en construcción, en la empresa que trabajen, ¿no? En la entidad del Estado que trabajen, porque, bueno, algunos trabajarán en la entidad privada, otros en las entidades, bueno, en las empresas privadas, otras entidades públicas, ¿no? Y siempre es bueno tener un orden, ¿no? Yo por eso estoy grabando para saber que esta es la versión nueva, porque voy a hacer algunos cambios antes de ponérselos en la. No sé si tienen alguna pregunta respecto al método. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, por si acaso la clase de ayer, el video y el material está ya puesto digamos, en la carpeta donde guardan los videos, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta o duda, o si están ahí. De repente estoy hablando solo. Dice, bueno, está grabando igual la reunión, está grabando la clase, así que ya después la veo. Tengo sueño. A ver, ¿están ahí? ¿Está claro? Ingeniero. Ok, muy bien, gracias. Al menos sé que alguien está ahí. Gracias por confirmar. Bueno, entonces ese es el método del paso estándar, ¿no? Como ustedes pueden ver, miren aquí, el, el método podrá ser un poquito largo, pero si se dan cuenta no hay nada del otro mundo, pues son multiplicaciones, divisiones, por ahí una raíz cuadrada, ¿no? Para calcular fruit, pero son operaciones muy simples, ¿no? Creo que, y bueno, acá están explicadas paso por paso, ¿no? Están explicadas paso por paso y ustedes lo pueden ver incluso cuando ya, bueno, termine de hacer las pequeñas correcciones en la presentación, ustedes lo pueden revisar. A ver, vamos a ver, como hay bastante tiempo para la clase y eso es bueno, voy a darles pues una práctica dirigida. Un ratito acá, 23A. Esto es lo que voy a hacer, esto lo voy a llamar 23B. Vamos a hacer una práctica dirigida, que yo sé que ustedes van a chambear, ¿no? O sea, yo les voy a dar la directiva, y ustedes se van a poner voy a proponerles la clase, ya, un ratito, vista. Ya, a ver, vamos a ver esto. A ver, miren, les voy a dar unos 5 minutos para que busquen su calculadora, busquen bueno, lo que tengan, una programa, lo que tengan, ya, para que busquen lapicero y papel, ya, porque vamos a hacer una práctica dirigida el método del paso directo, ya. Miren, a veces ustedes de repente, no sé, ¿no? Cuando están en su casa, a veces hay días pues en que uno tiene flojera, y estudiar solo es un poco difícil. Yo por eso cuando estaba en la universidad, yo estudiaba con un grupo de amigos. Bueno, una de ellas era una amiga mía que ahora es mi esposa. Así que era muy útil estudiar juntos. Era muy útil estudiar juntos. Entonces yo les voy a proponer un problema, se los voy a proponer ahorita, en este mismo instante,
¿ya? Y se los voy a poner en la pantalla, ¿ya? Se los voy a poner en la pantalla para que ustedes un ratito, estoy compartiendo, ¿no? Miren, voy a ponerles el problema en la pantalla, ¿ya? El método del paso directo, el que hicimos ayer. Vamos a hacer práctica dirigida. Yo se los voy a poner en la pantalla y ustedes van a tratar de resolverlo cuando ustedes tienen el material de ayer. El material de ayer, por si acaso, y el video están bueno, en el que dice pues videos del año, material y videos del año 2020, ¿no? Esa que he compartido hace tiempo, desde inicio del ciclo. Ahí está el PowerPoint, está bueno, ahí en formato PDF para que ustedes lo puedan imprimir, en fin, ¿ya? Y yo les voy a proponer el problema ahorita mismo para que ustedes para que ustedes lo miren y traten de hacerlo. Ahora, evidentemente, como bueno, no ha habido mucho tiempo para estudiar, ustedes pónganse a ver, traten de revisar, traten de hacerlo, ¿ya? Traten de hacerlo. Yo se los voy a dejar en la pantalla y ustedes van a tratar de resolverlo. Ahora, mientras les voy a dar pues unos 10 minutos, unos minutos para que lo miren y traten de hacerlo, porque este problema, bueno, es similar al que ya hemos hecho en clase, ¿ya? Me parece que la condición de borde también vendría a ser tirante crítico y luego hay que calcular los tirantes que tienen un cierto valor, ¿no? Y ustedes tienen que darme una respuesta. Pero aprovechemos que están con el profesor, ¿no? Que les está proponiendo el problema y que les puede ayudar a resolver el problema, cosa que van estudiando ya para la subsiguiente práctica, ¿no? Porque estos métodos son fáciles, pero bueno, siempre como hay paso 1, paso 2, de repente en algún paso ustedes tienen alguna consulta y yo se las absuelvo y ustedes ya quedan resueltos y ya la siguiente vez ya están un poco más, ya más duchos, pues, ¿no? Ya están más preparados, ¿ok? Más cancheros, si cabe el término. Y bueno, a veces usamos términos así, ¿no? Entonces yo se la voy a proponer, porque estoy compartiendo, vamos a compartir esto. Entonces, ese es el problema, miren. Bueno, voy a avanzar un poco y luego voy a retroceder para que ustedes puedan resolver este problema. Miren, un canal de mampostería de piedra. Mampostería de piedra es piedra sentada en una mezcla de agua y cemento, o sea, una especie de concreto, ¿no? Pobre. Cuya base mide 1.4 metros y cuyos taludes tienen una inclinación de 1.5 horizontal a 1 vertical, transporta un caudal de 8 metros cúbicos por segundo con una pendiente de 1 por 1000. Este canal termina en una caída libre. ¿Ven? Este es similar al problema que hemos hecho ayer. Calcule a qué distancias, medidas desde la caída libre, aquí falta una coma. Ustedes saben que cuando mis alumnos hacen su tesis, yo les reviso la ortografía, les reviso todo, porque la tesis tiene que quedar como si fuera un libro, ¿no? No puede tener errores ortográficos groseros, ¿no? Me dice que los tirantes son 10%, 20%, 30% y 40% mayores que los tirantes en la caída, ¿ya? Entonces, un canal de mampostería de piedra, dicen, oye, ¿cómo es un canal de mampostería de piedra? Bueno, ahí le estoy dando el N, pero bueno, un canal de mampostería de piedra es como algo así como esto, miren. ¿Ven? Esta es la piedra, y es concreto, ¿no es cierto? Pero no es concreto solo, es piedra y concreto. Entonces, estos canales de mampostería de piedra son más rugosos que un canal de concreto. Entonces, por eso que el N es 0.020, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, tienen otro canal de mampostería de piedra. ¿Dónde es esto? Bueno, es en una quebrada, aguas arriba del Lunahuaná, en el valle del río Cañete, y este es aguas abajo de un canal que toma agua del río Cañete. Este es mampostería de piedra, ¿ven? No estoy inventando nada, esto existe, es mampostería de piedra. Este canal no es de concreto, no es un canal muy antiguo que fue construido en los años 30, creo, 1930 me refiero, hace casi 90 años. Ahí siguen, pues no se les da mantenimiento. ¿Se dan cuenta? Mampostería de piedra, ¿ya? Y bueno, ustedes van a verificar el régimen de flujo aguas arriba, calculan tirante normal, pueden calcular el número de Fruit, el régimen de flujo, si es subcrítico, la condición de borde sería aguas abajo, que es lo que va a ocurrir, y ustedes calculan, bueno, el tirante normal, van a calcular el régimen de flujo si quieren, y de ahí van a ver la condición de borde, ¿ya? Entonces esto que acaba en una caída libre, bueno, ya les voy a dar más datos, este es el problema, ¿ya? Entonces, denme un segundito, voy a
A ver, un segundito. Estoy compartiendo. Sí. Entonces yo les voy a dejar esto compartido, ¿ya? Yo les voy a dejar esto compartido, el enunciado, ¿ya? Y vayan resolviendo el problema. Entonces, calculen el tirante normal, calculen el tirante, bueno, crítico, y si el tirante normal es mayor al crítico, el flujo es subcrítico. Entonces la condición de borde va a ser aguas abajo, ¿ya? Y la condición de borde aguas abajo va a ser tirante crítico realmente, ¿no? Entonces dice, calcula que hay distancias, medidas de la caída libre, los tirantes son 10%, 20%, 30% y 40% mayores que los tirantes en la caída. O sea, ¿qué pasa? Si el tirante, por ejemplo, aguas abajo es 1, ¿a qué distancia el tirante es 10% mayor? O sea, ¿a qué distancia el tirante es 1.1? ¿Me entiende? Si fuera 2, el tirante en la caída, ¿a qué distancia el tirante es 10% mayor? Bueno, ¿a qué distancia es 2.2? ¿Me entiende? Entonces, a ver, calculen este problema, por favor. Vamos a empezar una práctica dirigida, ¿ya? A ver, hagan este problema, intenten hacerlo, y de pasadita vean, pues, cómo están, pues, ¿no? Que si están aprendiendo o no están aprendiendo, ¿no? Entonces, ahí los voy a dejar con ¿ya? Les voy a dejar un minuto con, bueno, a ver, unos minutos para que ustedes traten de resolver ese problema y después lo resolvemos, ¿ok? O en todo caso les doy los valores para que ustedes después verifiquen si les sale lo mismo, ¿ya? A ver, ahí les dejo en la pantalla, les dejo el enunciado y ustedes vayan trabajando este problema, porque es una oportunidad pues, de ir estudiando con el profesor, pues ya que no tengo preguntas ni nada, quiero ver si ustedes están asimilando lo que hemos dictado ayer, ¿no? Entonces yo voy a tomarme unos 5 minutos, en 5 minutos regreso, y ustedes, bueno, pueden ir haciendo las preguntas, ¿ya? ¿Ok? Bien.
A ver, ¿me escuchan? ¿Se me escuchan, no es cierto? Sí, ingeniero. Sí, Ok, ingeniero. gracias. Entonces, ¿qué van a hacer primero? A ver, ¿quién me puede decir qué van a hacer primero? Calcular Primero, el crítico y el tirante crítico y el tirante normal. cada una calcular el tirante normal, y después pueden hacer dos cosas, ¿no? Pueden calcular el número de Fruit para el tirante normal, o pueden calcular el tirante crítico, y si el tirante normal es mayor al crítico, el régimen es subcrítico, ¿no? Entonces es una curva tipo M. Si el régimen es subcrítico, ustedes van a decir, bueno, la condición de borde es aguas abajo. Y como termina en una caída, y el flujo es subcrítico aguas arriba, el agua va a querer pasar de un régimen subcrítico a uno, digamos, mayor al supercrítico. Entonces el tirante se va a formar tirante crítico en la caída y esa va a ser la condición de borde en la caída. Entonces el tirante crítico va a ser la condición de borde en la caída. Entonces calculan el tirante crítico y luego calculan, el tirante crítico es el tirante en la caída. Entonces supongamos que le sale, bueno, 0.40, digamos, ¿no? Eso no es lo que les va a salir más, pero bueno, digamos, 0.40. Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿a qué distancia el tirante es 1.1 veces 0.40, o sea, 0.44? Entonces, van a calcular el delta de x entre 0.40 y 0.44, ¿no? Y luego, ¿a qué distancia el tirante es 20% mayor que la caída? O sea, sería 1.2, 0.40, ¿no? Sería 0.48, ¿no es cierto? Ya, entonces van a calcular la distancia primero entre 0.40 y 0.44, y luego entre 0.44 y 0.48, el delta de x entre la sección 2 y la sección 3. Pero evidentemente el acumulado va a ser la suma del primer tramo y el segundo, ¿me entienden? Ya, eso es lo que van a hacer. Es algo bien sencillo. Ustedes sigan los pasos como para calcular el delta de x y ahí van a calcular esas distancias. ¿Ya? ¿Está claro o no? ¿Está claro? Esto va a ser parte de su práctica, así que vos lo vas a tener que estudiar ahora o después. Ingeniero, una consulta. Sí, cómo no, dígame. ¿El tirante crítico sale 1.042? A ver, vamos a ver, 1.0, 42. 42. ¿Y el tirante normal cuánto le salió? ¿El cual? Ya, me da un segundito para terminar de calcular. El normal, a ver cuánto le salió. Primero calcula el normal, porque el normal les va a decir el régimen de, o sea, si se calcula el tirante el normal y luego el crítico, van a saber qué tipo de régimen tienen, pues, ¿no? Tienen que calcular los dos realmente, antes de seguir, ¿no? 1.5465, ingeniero. Ya 1.5465 es el tirante normal, y el crítico me dice 1.04. Así es. Y Entonces, el, el normal es mayor al crítico, quiere decir que el flujo es subcrítico, ¿no es cierto? Entonces, la sí. condición de borde es aguas abajo. Entonces, usted va a escribir eso, ¿no? La condición de borde es aguas abajo. Pero aguas abajo hay una caída, y como el flujo es subcrítico aguas arriba, se forma tirante crítico en la caída, y esa sería la condición de borde. A ver, vamos a ver, ¿ah? Hasta ahí vamos a ver cómo vamos. Ya, 1.546 me dijo, ¿no? ¿Sí? El normal. Ahí Para el está tirante normal. normal, ingeniero, sí.
Ya, 1.546 está correcto, esa es la respuesta. Ya, bueno, el régimen de flujo es subcrítico. Ya. Bueno, esto ya está. Esto lo vimos también repetidas veces. Enfatizar. El tirante crítico se calcula a partir de esta ecuación, pues, ¿no? Q cuadrado es 8 metros cúbicos al cuadrado por T, que sería 1.4 más 2 veces Z por Y, 2 veces 1.5 por Y, entre 9.81 por. Esto es lo calculado para su anterior práctica, ¿no es cierto? 1.4 más 1.5. Entonces, esto de aquí despejan Y y les da 1.043, ¿no es cierto? Ese es el valor que usted me dijo, ¿no? Creo. Sí, ¿no? Ese es el valor que usted me dijo, 1.04, ¿no? Sí, ingeniero. 1.0, bueno, 43. 3 decimales sería bueno darle, por si acaso, ¿eh? 3 decimales. Entonces está bien. Ahora, bueno, la curva es está entre tirante normal y tirante crítico. Entonces, esta es una curva M2. ¿Ya? Entonces es una curva descendente. Entonces, el tirante aquí va a ser menor y luego va a ir creciendo como en el problema anterior, ¿no? Va a crecer hacia aguas arriba, ¿no? Es una curva M2. ¿Ya? Entonces, el tirante es 1.043 y el mayor valor va a ser 1.546. Entonces se genera una curva BM2 y Y va a ir aumentando. Entonces está bien que yo pida a qué distancia el tirante es 1. O sea, va a ser 1.1 multiplicado por 1.043, ¿no? Entonces, van a ser esos son los tirantes, ¿ve? 1.1 por 1.043 va a dar 1.147. 1.2 por 1.043 va a dar 1.25. Evidentemente ustedes van a calcular el delta de X. O sea, miren, ahorita que ustedes van a continuar con el problema, ustedes van a calcular el delta de X entre esos dos puntos, acá va a dar un delta de X1, ¿no? Digamos un delta de X sub 1, acá va a haber un delta de X sub 2, pero la distancia acumulada, por ejemplo, este va a ser el delta de X, ¿ya? Pero el X, la distancia acumulada, acá va a ser, bueno, acá primero es 0, ¿no es cierto? 0 más delta de X1, acá va a dar delta de X1, ¿ya? Este valor le sumo el delta de X2 y me da la distancia acumulada hasta la sección 2. Es como esos mapas en los que aparecen las distancias parciales y las distancias totales. ¿Ustedes han visto esos mapas de carretera? Igualito, ¿no? Esta es la distancia parcial entre los dos puntos, esta es la distancia acumulada. ¿Ya? A ver, calculen los valores, pues, los delta de X, a ver. O si tienen que calcular las energías específicas, ¿no? Y luego tienen que calcular, ¿no? Delta de energía específica, ¿no? Y luego tienen que calcular, pues, la diferencia de pendientes, en fin, ¿no? S sub 0 menos S sub F, ¿no? Y ese sub F es el promedio de las dos secciones. A ver, calculen el delta de X1, el delta de X2 y así, a ver. Al menos denme el delta de X1 y el delta de X2 y el resto ya lo pueden seguir calculando más tardecito en su casa, ¿no? Esta práctica dirigida tiene la intención, pues, de orientarlos a ustedes, ¿no? A que aprendan, ¿no? El profesor parcialmente les va dando el profesor parcialmente les va dando directivas, ¿ya? En la clase, y ustedes ya después terminan el problema y lo terminan de hacer, ¿me entienden? ¿Ok? A ver, continúen con el problema, por favor. Bueno, si ustedes revisan el sílabo, estamos avanzando bastante bien. El lunes, bueno, vamos a hacer el problema del GRAS con la intención de aplicar eso para los laboratorio 2. Y luego vamos a tratar de terminar. Después, miren, después de curvas de remanso, que acabamos, bueno, con el GRAS, y por ahí de repente vamos a hacer una clase adicional para ver el tema del laboratorio, ¿ya? De ahí vamos a tener, acabando curvas de remanso, el GRAS también, tenemos el tema movimiento incipiente, ¿no? Movimiento incipiente, método de la fuerza atractiva, que son dos clases.
Y tenemos una clase de estructuras hidráulicas en las cuales yo les explico el sifón invertido. Y es más, o sea, no les voy a hacer pues toda una clase de estructuras en canales, o estructuras hidráulicas. Hay un curso que se llama estructuras hidráulicas, que lo dicta el ingeniero Edgar Rodríguez generalmente, y que se dicta, creo que el prerequisito es este curso y no estoy seguro si hidrología, ¿ya? Ese es un buen curso, pero hay un curso completo de 4 meses para ver estructuras hidráulicas. Entonces, y hemos visto pozas de disipación. En la parte de estructuras hidráulicas va a haber una clase de obras de aforo, o sea, obras de medición de caudales, aforos, y la otra clase va a ser sobre sifón invertido, y ahí prácticamente acaba ya la teoría del curso, acaba el sílabo del curso. Entonces ahí va a quedar posiblemente 2 o 3 clases de repaso, ¿no? Entonces ahí voy a de repente insistir nuevamente con prácticas dirigidas como preparación para el examen final, ¿no? Es importante, ¿no? Ustedes saben que el final vale el 30% de la nota, entonces, y ahí, bueno, los que no salieron tan bien en el parcial pueden redimirse y sacar una buena nota, ¿no? ¿Me entienden? A ver, ¿cuánto le sale el delta de X1? A ver. Eh, ¿Alguien ha calculado el delta de X1?
A ver, ¿alguien que calcular el delta de x1? A ver, bueno, no sé si alguno de ustedes se calculó el delta de x1. Creo que sería bueno que hicieran la prueba de calcularlo. Ustedes saben que el delta de x va a ser la diferencia, ¿no? Algo está pasando con mi PowerPoint. A ver, vamos a, un segundito. Listo. Ok. Entonces, bueno, ustedes hicieron este paso, ¿no es cierto? Hay unas condiciones de borde de frontera de aguas y tirantes. Entonces, determinan los tirantes para los caudales, ¿no? Y hemos dicho que va a ser, bueno, 1.043, 1.043 por 1.1, 1.043 por 1.2 y así, ¿no? Claro, las primeras secciones, bueno, y en las secciones 0 y 1 calculamos área, perímetro, radio, ¿no? Caudal entre área, energía específica en la sección, digamos, aguas abajo, ¿no? Entonces, en las secciones 0 y 1 ustedes calculan S sub F y luego el promedio, y luego calculan S sub 0 menos S sub F promedio, y luego calculan la diferencia de energías específicas, ¿no? Energía específica en la sección aguas arriba, menos energía específica en la sección aguas abajo sería el delta D sub S. Y luego el delta de X va a ser delta D sub S entre S sub 0 menos S sub Fm, y eso va a ser un valor negativo porque va a estar aguas arriba, ¿no es cierto? Ese negativo significa que está hacia aguas arriba. Eso es lo que tienen que hacer, ¿no? En cada sección 0 y 1 calculan la velocidad de energía específica, calculan la pendiente de la línea de energía, calculan el promedio de la línea de energía, luego calculan la diferencia entre la pendiente del canal menos el promedio, luego calculan la diferencia de energía específica en la sección que está aguas arriba, o sea, donde el caudal es 1.1043, ¿no? Menos la sección en el tirante crítico. Ese va a ser el numerador. Eso lo dividen entre S sub 0 por S sub Fm y eso le da la distancia delta de X1. ¿Han hecho eso? Es lo que tienen que hacer. Son cálculos bien sencillos. Bueno, a ver. Entonces, vamos a desarrollar cuál es el problema, ¿ya? Miren, en la sección 0, ¿me están escuchando? ¿Sí? ¿Me están escuchando? No. Ingeniero. ¿Ya? En la sección 0 el tirante es 1.043. El área va a ser base más z por y, base más z 1.5 por y, 1.043 por 1.043. Eso da 3.0918 metros cuadrados. El perímetro va a ser base, 1.4 más 2 veces el tirante, 1.043, por la raíz de z cuadrado más 1. Cuando la raíz de 1.5 al cuadrado más 1 va a dar 5.1605. Radio, área entre perímetro, les va a dar 3.0918. Entre perímetros 5.1605 les da 0.5991. La velocidad caudal
8 metros cúbicos entre área, 3.0918 da 2.5875. La velocidad al cuadrado entre 2G les va a dar 2.5875 al cuadrado entre 2 por 981, les da 0.3412. La energía específica les da tirante más velocidad al cuadrado entre 2G, o sea, 1.043 más 1.03412. Eso da 1.3842. La pendiente de la línea de energía es la velocidad al cuadrado, 2.5875 al cuadrado por coeficiente de Manning, que es 0.02 al cuadrado entre R, 0.5991 a la 4 tercios da 0.005302. ¿Ya? Esa es en la sección 0. En la sección que estamos arriba, la sección 1, el tirante es 10% mayor que en la sección 1. Bueno, 1.1 por 1.043 da 1.147. Calculo el área. Base 1.4 más Z, 1.5 por Y, 1.147 por Y, da 3.5805 metros cuadrados. El perímetro es base, 1.4 más 2 veces el tirante, 2 veces 1.147 por la raíz de Z cuadrado más 1, bueno, Z es 1.5, da 5.5365. Radio es área entre perímetro, o sea, 3.5805 entre 5.5365 da 0.6467. Velocidad es caudal entre área, caudal 8, área 3.5805, eso resulta en 2.2343 metros por segundo. La velocidad al cuadrado sería entre 2G, la carga de velocidad, 2.2343 al cuadrado entre 2 por 9.81 da 0.2544. Energía específica en la sección 1, tirante, 1.147 más velocidad cuadrada entre 2G, 0.2544, que acabamos de calcular, 1.4017. Pendiente de la línea de energía, velocidad al cuadrado, 2.2343 al cuadrado. Perdón, este sería, repito, este es 0.20, pero el cálculo está bien por si acaso, ¿no? 0.02 al cuadrado, entre radio, ¿no? Radio es 0.6467, la 4 tercios, ¿no? Eso da 0.003571, ¿ya? Entonces calculamos la pendiente, sería media, ¿no? La pendiente de la sección 0, 0.005302, más 0.003571 entre 2, da 0.004436. Ese sub 0 era 1 por 1000, ¿no es cierto? 0.001 menos este valor, 0.004436, da menos 0.003436. Delta de sub S sería E sub S1, ojo, E sub S1, 1.4017 menos 1.3842, y acá vale la pena darle por lo menos 4 decimales por si acaso, 0.075, entonces sería 0.0175 entre menos 0.03436 da menos 5.096. Entonces, el X1, o sea, la distancia de la caída de esta sección 1, la distancia de esta sección 1 a la caída es menos 5.096 metros, o sea, menos 5.1 metros. ¿Ya? Ese sería el delta de X1. Como ustedes ven, son cálculos muy sencillos, ¿no? Son rápidos y fáciles de hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, quedaría pendiente para ustedes hacer la sección... bueno, les voy a dar de todos modos la respuesta rápidamente, la sección 2, ¿no? La sección 2, el tirante es 1.252, ¿no? Y la distancia delta de X, 1, 2, va a ser, les debería salir menos 21.605. Les debería salir menos 21.605, y eso le suman el menos 5.096 y les da menos 26.701 hasta la caída, ¿ya? Y bueno, y ahí ustedes pueden, acá tienen su cuadro, les debería salir estos valores, ¿ok? Acá tienen ustedes el cuadro, yo se los voy a pasar en unos minutos, ¿ya? Y con eso ustedes, bueno, esto lo voy a grabar como opción C. ¿Okay? Esto lo estoy grabando como versión C y se los voy a pasar para que ustedes, pero la idea es que ustedes hagan este problema en su casa, ¿no? La idea es que ustedes hagan este problema en su casa y y terminen de hacerlo, ¿no? Entonces ustedes van practicando para la siguiente práctica, les va a venir un problema parecido. Así que igual lo tienen que estudiar, ¿no? Pero bueno, yo les voy a dejar el material. Entonces ustedes traten de hacerlo
por su cuenta, ustedes miren el enunciado y traten de hacerlo. Y después comparan con la respuesta que está al final, que se les está dando. Entonces, de esa manera ustedes pueden estudiar por ustedes, por su cuenta, ¿no? Y ese es un poco cómo se trabaja en la educación a distancia, ¿no? Bueno, yo la verdad es que antes no lo hacía. Cuando yo estudiaba en Estados Unidos, en Colorado, la clase la grababan en una cinta de VHS y la mandaban por correo y el alumno la veía. Bueno, la duplicaban, evidentemente, le sacaban copias a los alumnos que están a distancia, que eran 3 o 4 nada más. Y así podían ellos ver la clase, o sea, la envían por correo, ¿no? En una cinta de VHS, que es un sistema que creo que no existía cuando ustedes nacieron. Y estaban los DVDs y todo eso. Bueno, en fin, es historia. Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto a este problema, ¿no? Bueno, entonces el lunes por favor, a ver, yo les voy a dar la página web de donde ustedes van a poder descargar, o bueno, yo les voy a, también está la versión 4, miren, la versión moderna del GECRAS es la 5.07. Esa es bidimensional y pesa 500 megas, no, pesa 700 megas más o menos, ¿ya? Que es mucho. Pero yo tengo la versión 4.1, que es una versión antigua que es unidimensional, que pesa solamente 50 megas, ¿ya? Entonces, esa es la versión que yo se las voy a poner en el aula virtual, creo que está, pero yo creo que se las voy a poner mejor en las carpetas Drive, de Google Drive, donde están las clases. En la clase de hoy les voy a poner de una vez les voy a subir esa carpeta, ¿ya? En la clase de hoy, para que ustedes lo descarguen y lo instalen. Entonces el día lunes vamos a hacer un taller, nuevamente vamos a hacer una especie de práctica dirigida, un taller del uso del GECRAS. Primero yo les voy a enseñar el uso del GECRAS, a grosso modo, un PowerPoint, y luego vamos a hacer lo que le llaman lo que le llaman hands-on, o sea, un taller en el cual ustedes van a practicar con su máquina y van a usar el GECRAS, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes usan una tablet o un teléfono para conectarse, no tienen que tener su laptop a la mano, ¿ya? Ahora, esto que les estoy enseñando es algo bastante valioso que les puede servir incluso para conseguir trabajo, ¿no? Ustedes saben usar el GECRAS, bueno, pueden ser muy útiles en una consultora de hidráulica. Y yo sé de paso, no es tan fácil encontrar ingenieros de esa área, ¿no? Es una buena área en la cual especializarse y es muy interesante, a mí me encanta, ¿no? Por eso me gusta hacer investigaciones y desarrollar métodos de control de erosión, en fin, hay tantas cosas por hacer que, bueno. Ok, entonces, con eso estaríamos acabando la clase de hoy, a menos que tenga alguna pregunta. Consulta del curso. El lunes no hay práctica. Miren, las prácticas, la cuarta y la quinta, van a ser el 25 de enero y el 1 de febrero. La cuarta práctica, 25 de enero, lo estoy posponiendo. La quinta práctica, 1 de febrero. La semana del 8, ustedes saben que es la última semana de clases, no hay prácticas. Y el 15, o sea, el 15 de aquí a un mes, aquí, bueno, el 15 de febrero, ustedes saben que es el examen parcial, el final del curso. Estamos en los últimos metros ya de la carrera. Así que vale la pena que ustedes aceleren y estudien, y evidentemente aprendan y saquen una buena nota en el final y aprueben el curso por consiguiente, ¿no es cierto? Bien, bueno. Entonces nos estaríamos viendo el día lunes, por favor, un poco antes de las 2, ¿ok? ¿Está bien? Hasta luego. Buenos días, nos vemos. Hasta luego, ingeniero, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Voy a detener la grabación.